Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo. Espacio Podcast. Bienvenidos nuevamente a esta sección Hola, diferente, especial, con invitados especiales. Hoy día tengo un invitado al que quiero mucho. Un invitado con el que trabajé, un máster. Bueno, Titi, bienvenida Titi, perdona. ¿Cómo estás, Titi? No te Muchas había saludado. gracias. Estoy bien. está- Presenta nomás al invitado. Qué rico tenerte aquí en nuestro programa radial. Tenemos aquí a nuestro querido pastor David Cerda, magíster en psicología. Por favor, un aplauso para él. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está mi querido, mi estimado y apreciado colega Matías? Bien, bien. Qué bueno tenerlo con nosotros, pastor. Me ha gustado estar con ustedes conversando en estos momentos, entendiendo que yo tengo un estudio de magíster en psicología familiar. Eso, magíster en psicología familiar. Por eso tenemos pura gente de alta calidad y profesional para estos podcasts. Oye, pensé que iban a estar controversiales al principio, pero aún no lo están, por lo que veo. Han estado suavecitos. Esperemos que sea el tópico. Así que yo creo que vamos a partir. Sí, me gustaría que en la oración inicial, pedirle al pastor que la va a hacer, que recuerde por favor a nuestros amigos en Cuba, a nuestros hermanos en la fe en Cuba que están viviendo este momento tan terrible, así como también en Venezuela, que se ha levantado una especie de guerrilla civil, o una guerra civil, perdón, y queremos orar por ellos, por sus crisis. Así que le vamos a pedir al pastor, por favor, que pueda hacer una oración inicial para partir con el podcast. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en esta hora, Señor, a través de este medio de comunicación, agradecer, Señor, por la vida, agradecer por la salud, agradecer, Señor, porque tú, en tu grande amor y misericordia, nos cuida y nos protege. Pero al mismo tiempo queremos orar por las personas que en este momento no solamente están sufriendo en Cuba, en Venezuela y en otros países, sino que en forma particular queremos orar por los jóvenes que muchas veces por ser impulsivos nos metemos o se meten en dificultades y después hay resultados muy negativos. Señor, cuídales, protégeles a todos los jóvenes, a todos los niños, los adultos, y permite que tu Espíritu sea quien realmente dirija nuestro corazón y los principios que tiene tu palabra sean los que iluminen nuestras vidas. Lo pedimos y lo agradecemos, confiado en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Mati, de nuevo, como en el podcast pasado, se nos olvidó dar unos saludos que tenemos en YouTube, así que yo los voy a leer. Hay dos. Uno de Dolly Damaris Ruiz, este nombre me suena. Dice, descubrí a la Titi, la conozco de la agrupación Gemas de la UNACH. Los trato de escuchar todas las semanas, es un gran programa. Corazón, corazón, saludos. Saludos Dolly, saludos a las agrupaciones también de todo el MUA, felicitaciones por su trabajo y saludos. También tenemos un comentario de Camilo Rivas Castro, dice, como dice el Mati, si a alguien le incomoda escuchar esto, puede irse, pero eso no sería escapar. ¿No son acaso estos temas tan esperados porque no se tratan con frecuencia? O sea, ¿para qué quejarnos de que no se hablan estos temas y después cuando se tratan escapamos y no queremos escuchar? Por eso leo y escucho y converso, siempre que se puede. Muchas gracias por el comentario también, Camilo. Espero que estos podcasts y esta lección sea de bendición para cada uno con respecto a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que ahora sí, vamos a iniciar con este estudio sobre la semana 3 que se llama Uno de dos regalos. Todos conocemos que hay distintos descelos en la iglesia, como la gente se preocupa por ciertas cosas y no siempre todos se preocupan de las mismas cosas en la iglesia. Siempre está, no sé, la hermana que lleva el agüita cuando el pastor está delante,
el que se preocupa de que haya silencio, ¿cierto? Hay distintas preocupaciones en la iglesia. Y yo creo que una persona que nos falta, esa hermanita o hermanito, que anda haciendo, a ver, como de cupido, por decirlo así, que le anda Se le llama buscando pareja a la casamentero. gente. Eso. Qué divertido cuando el folleto habló de esta persona. Como que a todos se nos viene alguien a la mente. Pero Oye, la hermana de Ellen White era bien casamentera. siempre está esta persona. Y bueno, siempre ha sido esa idea de que los solteros están incompletos y que las comunidades deben hacer todo lo posible por eliminar a los solteros y que todos estén casados, ¿cierto? Eso es como lo que siempre todos piensan. Pero en esta lección vamos a hablar un poco de los solteros y el plan que el Señor tiene para la vida de todos finalmente. Como que vamos a hablar si este plan es excluyente, si solamente es para las personas casadas o no. De eso vamos a hablar, de la soltería y el plan que tiene Dios para todos nosotros. Así que Mati, te doy el pase a ti para los datos de alto impacto. Bueno, los datos de alto impacto de la semana es cortito, pero estaba bien interesante. Los solteros más importantes de la historia. Voy a decir 6, ¿ya? No quería dejar afuera a este que se llama Ludwig van Beethoven, muy conocido, famoso, uno de mis músicos favoritos. Y era alguien que hacía música muy, como que muy enamorado, ¿no? Muy enamorizado de la música. Y aunque algunos le achacan amor, incluso hay una película que trata de la copista y cómo intentan de ingresar una mujer en su vida, ¿ya? Que es apócrifa esta historia, pero muy interesante. Pero se cree que murió soltero. Otro, un filósofo sumamente importante llamado Voltaire, ¿ya? Y bueno, se cree de este que tuvo pareja, o bueno, se sabe de este que tuvo pareja mucho tiempo, alrededor de unos 20 años, pero sin embargo nunca accedió a casarse con ella. ¿Por qué? Porque nunca creyó en el matrimonio. Miren, los filósofos. A mí no me gusta Voltaire, pero bueno. Este es uno de mis favoritos. ¿Cuál crees tú, Titi? Era un científico de mis favoritos. Que, pues, ¿sí? No sé. Isaac Newton. Newton fue soltero toda la vida. No, y fue uno de los científicos más grandes de toda la historia. Es más, se cree que Altozano dice eso, ¿no? Que Sheldon Cooper es una mofa o una copia, digamos, más que mofa, a Isaac Newton. Aunque Cooper no termina soltero, dije spoiler, perdón. Aquí, en tercer lugar, está Isabel la I de Inglaterra. ¿La conocen o no? Ella es famosa por haber independizado la protesta en Roma. Pero es una de las líderes más prominentes de Inglaterra. O sea, los líderes de hoy en día no le llegan ni a los talones. Y en segundo lugar, uno también lo hemos nombrado harto, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci se conocía soltero, se cree que hay un amorío entre la Gioconda, o más conocida como la Mona Lisa, pero el hombre terminó soltero. Y en primer lugar, obviamente, el mayor soltero de toda la historia y el que marcó más la historia, Jesucristo. Esos son los solteros más importantes de la historia, los que marcaron más la historia. Ahora viene, escribe. Bueno, en la sección escribe vamos a hacer lo que hacemos cada semana y vamos a irnos directo al texto bíblico de esta semana. Dije muchas semanas. Está en Isaías 56 del 3 al 8. Así que me gustaría que nuestro invitado pueda empezar comentando lo que le gustó de este texto o qué lecciones podría sacar también. Este texto que menciona aquí nuestra amiga está hablando específicamente acerca de las personas que de alguna forma a veces se sienten marginados por tener alguna condición. Y aquí está hablando el Señor específicamente de las personas que son eunucos. ¿Qué significa esto? Que los eunucos son personas que pueden de alguna forma llegar a esa condición de poder ser, entre comillas, castrados, ya sea en forma voluntaria o involuntaria por alguna persona,
para no tener hijos y no tener intimidad ni relaciones sexuales. Básicamente es eso. Y esa persona que voluntariamente probablemente se entregó algún tipo de señorío de alguien, lo hace en forma voluntaria y es feliz. Pero hay personas que no desean ser eunucos y que finalmente por alguna situación llegan a tener esta condición y se sienten frustrados, se sienten tal vez alguien que no tiene ningún derecho ante el Señor, y es aquí donde el Señor les indica que Él igual estará con ellos para sostenerlos, para bendecirles, para cuidarlos y para de alguna forma hacer que se sientan incompletos a pesar que han sido de alguna forma mutilados en su organismo, en su cuerpo. Muchas gracias, pastor. Mati, ¿cuál sería tu comentario sobre el texto? O sea, mi aporte aquí a esta sección, que es la última sección de Isaías, que viene después del 46, o después del 40, habla sobre la esperanza de Israel. ¿Por qué? Porque la primera sección de Isaías, del 1 al 39, hablaba solo de la condenación o de la destrucción, y en esta sección el texto habla enfáticamente sobre los eunucos, que eran personas rechazadas, o eran personas que no podían vivir una vida tranquilo o como se debe, entre comillas, ¿no? Como diríamos. Porque, como decía el pastor, por obligación se les quitó gran parte de su vida, que es tener una vida, digamos, ser padre o tener una vida familiar, ¿no? Entonces el Señor dice que incluso a esto, si guardan el sábado, y dice, y si hacen lo correcto o escogen lo correcto, también caen en el pacto. Y ahí, bueno, la lección hacía alusión a esto, ¿no? A los que eran eunucos por elección o obligados siendo castrados, o los que no eran eunucos castrados y eran por decisión propia, ¿cierto? Que hablaba de los solteros. Más que nada de eso trataba la lección esta semana, la soltería. Pero me gusta mucho que nos incluyan en la a los solteros, siempre nos discriminan. ¿Sí o no? El pastor que usted, me acuerdo que usted me habló de un maestro, ¿no? Un pastor que creo que falleció soltero, ¿no? Así, él falleció de 106 años. No. 106 años. Y él permaneció toda su vida, fue soltero, no se le conoce que en algún momento tuvo alguna polola, alguna novia, y finalmente él dirigió la iglesia por varios años y tuvo cargo de presidente de campo. Así que fue un hombre realmente, diríamos, que hizo crecer la obra en la parte sur del país bastante. Inclusive podría dar el nombre de él. Demos el nombre, ¿no? Para que lo busquen y lean sus libros, Se porque llama tiene libros el espectaculares. Se llama el pastor Augusto Bacigalupi. Mire, pastor Bacigalupi, conocido porque escribía sobre Apocalipsis. Bacigalupi es un gran hombre del Señor y él soltero, miren, ya ahí les damos una clave, ¿ven? La clave para la vida longeva. pero que nos incluyan porque yo me siento discriminado. Eso, bueno, no voy a seguir porque podemos hablar después del diálogo, pero mi aporte digamos, a este texto es que el Señor aún así da esperanza a las personas que son atormentadas por cosas como esta, ¿no? Da esperanza a personas que son atormentadas por cosas como la soltería o ser eunuco, porque de eso trata el texto en realidad, de forma obligatoria. Eso, Titi. Qué lindo. Yo lo encuentro lindo que haga como este alcance, porque dice primero a los eunucos y también a los hijos de extranjeros, como que no está excluyendo a las personas que están llegando en ese momento y les da condiciones, simples condiciones que son: guarda mis sábados, que escogen lo que yo quiero, que abrazan mi pacto y aman el nombre de Dios. Eso es lo que dice en resumen para los dos grupos que casi se repiten, tanto para los eunucos como los hijos de extranjeros, se repiten las mismas condiciones que ya las dije. Y dice que solamente con esas condiciones, para ellos, el Señor les va a dar un memorial, un nombre nuevo, mejor que hijos e hijas, un nombre eterno y alegría. Que finalmente el Señor como que ve desunión en el mundo, como lo hace tanto con las naciones, es súper loco, y el Señor une lo que en el mundo la gente desune.
es súper lindo que el Señor no excluya a nadie y que finalmente todos son parte de este pacto que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere bendecirnos a cada uno y no porque esta persona elija o la hicieron soltera significa que el Señor no lo va a bendecir. Entonces me llama la atención que estos distintos ministerios de ser soltero, de ser casado, que son muy distintos y que tienen experiencias totalmente distintas, de las dos maneras el Señor puede bendecirte y podemos servirle al Señor, que es algo lindo. Me gusta que puedan sentirse incluidos todos. Ahora viene Asimila. Bueno, en Asimila me gustaría hablar principalmente de ejemplos en la Biblia de personas que fueron solteros, ya y que no se conoce que hayan tenido familia y que dedicaron su vida al servicio, al ministerio del Señor. Ojo, que no eligieron ser solteros porque vieron que el matrimonio era algo malo, como lo decíamos en otras lecciones, como el celibato. No, estos hombres dedicaron su vida entera al ministerio y el evangelio del Señor, que por eso yo creo que se quedaron solteros. Así que, ¿qué ejemplos se les vienen a la mente de gente soltera en la Biblia? A ver, el folleto hablaba de una. Jesús. El Mati al principio dio el ejemplo clave de Jesús, ¿cierto? Jesús fue una persona que estuvo soltera en esta vida, en esta tierra, y dedicó hasta su última gota de vida para el Evangelio. Así que, ¿quién más? A ver, Matías, dentro de los personajes de la Biblia, alguien que se mantuvo soltero. Uh-huh. Pablo. ¿Se me ocurre? A mí se me ocurre... ese mismo iba a decir. Todos siempre hablan de Pablo con la soltería, pero Pablo. ¿Cierto? Aunque aparentemente Pablo, algunos creen que fue soltero, pero si él era parte del Sanedrín, habían ciertos requisitos que tenía que cumplir para poder ser parte del Sanedrín. Entonces, generalmente no se ve la vida tal vez del hogar de Pablo, no se ve si tuvo hijos, si tuvo una señora, pero de acuerdo a lo que él desarrollaba antes de ser llamado por el Señor, se supone que tuvo que haber sido casado. Solo aquí... Claro, algunos teólogos proponen de que él se separó porque por ser fariseo tenía que haber estado casado. Claro, entonces, frente a esta situación, lo que la Biblia resalta con respecto a la tarea que hizo, la función que cumplió o el ministerio que llevó adelante en su labor de evangelizar a los gentiles específicamente. Por eso tal vez en la Biblia nosotros vemos que a veces hay cosas que están limitadas con respecto a situaciones que se vivieron. Y probablemente Pablo pudo ser que haya sido casado o no. Pero pensando en los requisitos, como bien Matías lo decía, para ser fariseo tenía requisitos que tenía que ser casado. Ya. ¿Qué otro ejemplo entonces así como solteros podemos encontrar? A mí se me viene a la mente Daniel, que lo hicieron eunuco. Él fue una persona soltera y yo no creo que haya malgastado su vida. Daniel hizo muchas cosas y estuvo en constante comunión con el Señor. También las profecías sí, pero ¿se le hizo eunuco a Daniel? No se sabe. A Babilonia, ¿No se habla de eso? No, lo cuidaba un eunuco. Así es. Sí. Pero no cuenta la Biblia que le hicieron un eunuco. No sí? cuenta eso, pero tampoco la Biblia menciona que si era casado o no. No cuenta claro. eso. Quizás puede haber sido eunuco, ¿verdad? Nunca lo había pensado. Ahora que lo dice. Porque ya. hay historia de Daniel que no está registrada en la Biblia, porque la Biblia está registrando los momentos que él tuvo contacto con el Señor, claro, a través del ejemplo que dio, a través de las profecías, a través, diríamos, de los sueños. Hay una cantidad de elementos, pero hay espacio de la vida de Daniel que no hay registro en la Biblia. Sí, pues. Entonces es una conjetura nomás, pues no sabemos.
pero se sabe que estuvo soltero. Ya, explíquenme el siguiente ejemplo para ver si no me equivoco. ¿Elías fue una persona soltera? Sí, Elías sí. Elías no se ve con familia, sí. Perfecto, Elías también es un ejemplo de... Ahora ya no sé. Elías fue un ejemplo. ¿Qué otra persona? Otro profeta. Eliseo también. Claro, que siguió a Elías tampoco se ve que tiene una familia, me refiero a que tiene esposa, que tiene hijos, Eliseo, como tú mencionas, Titi. Ya. Entonces, viendo estos ejemplos de personas solteras, finalmente a lo que quiero llegar es que el Evangelio y la conversión y lo que el Señor tiene planeado para nuestra vida, el Señor quiere dárnoslo. Y no creo que te condene por elegir, sinceramente. Y finalmente decir que estés donde estés en la vida, lo que elijas, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Porque eso es el plan del Señor y es lo que verdaderamente importa. Que es siempre honrar y glorificar a nuestro Dios. En donde estemos y en lo que estemos haciendo. Mira, yo creo que es importante entender lo siguiente, que dentro de la Biblia, en esta anormalidad dentro de la normalidad, me explico. Antes del pecado que entrara a la tierra era normal. Después en esta anormalidad hay ciertas cosas que ocurren y que pasan a través del tiempo. Ahora, Pablo específicamente, él en 1 Corintios habla lo siguiente, y él dice que hay en las personas a veces el don de continencia. O sea, hay personas que ellos deciden quedarse solos y que no tienen el apetito sexual de tener tal vez una compañera si es hombre, o un compañero si es mujer. Y en ese aspecto diríamos, el Señor dice que a pesar de que ellos deciden quedarse solos, el Señor igual los ama y igual puede desarrollar en ellos dones que se pueden desarrollar para poder servir al resto. Oye, excelente punto el que toma el pastor, porque el celibato, como celibato, así como que la persona se quede soltera, primero es por voluntad y segundo es un don de Dios. No es que la persona se le imponga un celibato, eso es antinatural, no puedes imponer a la persona a ser soltera. Y también está mal, por favor, déjennos tranquilos imponer a la persona que se case, ¿ok? Somos discriminados, como dijo la Titi, yo creo que deberíamos tener una causa nosotros igual. Los más discriminados somos los solteros, los que más nos quieren eliminar. Finalmente recordar la promesa que el Señor hizo. ¿Por qué vino a esta tierra? Quería bendecir a todas las familias y unificarnos. Y eso va para todos, ¿ya? Eso más que nada decir que Dios quiere que todos recibamos esta bendición mayor, que es Él mismo en nuestra vida. Ahora viene Dialoga. En el Dialoga ya se nos viene una pregunta un poquito delicada, pero interesante. Está bueno, ¿no? Porque quien nunca ha estudiado sobre la soltería, así que había estudiado así sobre el noviazgo, había leído todo, pero sobre la soltería me pareció interesante la semana. No que me hayan comparado con un eunuco, pero sí que hablen de los solteros. Que hablen de los solteros, interesante porque uno necesita esto, ¿no? Y la pregunta que quiero hacer, bueno, al público, le agradezco a la gente que comentó, que encuentro que es muy constructivo no solo para ellos que puedan comentar, sino para las personas que se meten al video después a leer o a ver, ¿cierto? Entonces, esta pregunta es abierta, le voy a pedir ahí al pastor que nos dé unos consejos igual. La pregunta es: ¿cómo un soltero puede ser sexualmente puro? Pregunta, yo creo que todos necesitamos oír. ¿Cómo creen ustedes que un soltero, los que van a escuchar pueden escribir, ¿cierto? Y los que están aquí en el panel me pueden dar alguna recomendación. ¿Cómo un soltero, obviamente, bueno, lo ideal es que sea cualquiera, pero los que estamos escuchando, cristianos, sea sexualmente puro? Mira, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿qué es lo que es sexualidad? Entonces, la sexualidad es un elemento que el Señor puso en el ser humano. Y la pregunta es, ¿en qué momento? ¿Cuándo?
Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo, de los primeros capítulos del libro de Génesis, nosotros nos vamos a encontrar con en el capítulo 1, y el verso específicamente el verso 28. Y en el verso 28 aquí nosotros tenemos el primer casamiento. Ya en el capítulo 1, el verso 26, aquí habla que el Señor hizo al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego en el capítulo 27 agrega que el Señor creó varón y hembra. O sea, aquí define la sexualidad. O sea, hombre y mujer. Y en el versículo 28, aquí habla del primer casamiento. Y dice la Biblia, y los bendijo Dios. O sea, el Señor forma un matrimonio y dentro del matrimonio pone, diríamos, algunos elementos que son para la felicidad de la familia. Y lo primero que pone aquí en el verso 28, después que el Señor los bendice y los casa, es la sexualidad. Porque mira lo que dice. Y les dijo Dios, o les dio una orden. ¿Cuál es? Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí está diciendo, tengan hijos. Tengan intimidad. Y la intimidad y la relación sexual es un elemento de placer dentro del concepto de familia. Entonces, cuando nosotros escarbamos un poquito en el capítulo 2, nos damos cuenta que el Señor no hizo para que un hombre estuviera solo o una mujer estuviera sola. Y es por eso que aquí la Biblia es categórica al mencionar y decir que el Señor no quería que estuviera solo. Cuando vio a Adán, que estaba solo, dice lo siguiente, el capítulo 2, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el concepto antes del pecado, entonces el Señor creó al hombre y a la mujer, pero lo creó para que formaran, ¿qué cosa? Una familia. Y en esa familia le entregó elementos. Y uno de los elementos que le entregó, el primer elemento que le entregó fue la sexualidad, el sexo. Luego después dice que le entregó un segundo elemento que es la administración, que administraran todo lo que el Señor había creado. Luego el Señor le agregó un tercer elemento que es una alimentación. Luego le agregó un cuarto elemento que es un día de descanso, el día sábado. Y así podemos seguir enumerando en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el origen del ser humano. Entonces la sexualidad es un elemento que el Señor puso en el ser humano. Pues bien, llegamos al capítulo 3 y ahora entramos en una anormalidad. ¿Qué significa? Que lo que el Señor había hecho bueno y perfecto en gran manera fue ahora distorsionado por Adán y Eva. Y ahora ellos tienen que vivir en otra condición. Y en esa condición, como acabamos de mencionar y se comentó acá, el Señor a veces da algunos dones a las personas. Y esos son dones de estar soltero, de tener, diríamos, el don de continencia, como queramos llamar, en donde la persona no puede o no desea o no quiere tener intimidad o sexualidad, si hombre con una mujer o si mujer con un hombre. Entonces vive soltera su soltería en todos los años de vida que el Señor le entregue. Ejemplo que dimos acá nosotros, algunos ejemplos bíblicos, y con Matías y con Tite estamos comentando también de un pastor que duró 106 años de vida y él nunca se casó, nunca pololeó, nada. Él tenía el don de continencia, el don de no casarse, no tener sexualidad, y la pregunta es ¿cómo se mantiene de esa forma? ¿De qué manera? Y es ahí donde el Señor le da ese don, pero al mismo tiempo le da los elementos para que la persona no sea alguien que esté, diríamos, teniendo intimidad o sexo con alguna persona de sexo opuesto. Y aquí yo quiero compartir algunos versículos que pueden ayudarnos de alguna forma. El libro de Eclesiastés nos da algunos consejos aquí, este autor, y nos dice lo siguiente, en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés, del versículo 9 dice lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
Hoy día las fiestas que los jóvenes a veces participan, ya sea en grupos pequeños, grupos más grandes o en alguna otra cosa, hay algunos elementos, algunos elementos que ellos pueden tomar o consumir y que finalmente los llevan a tener intimidad o sexo. Y aquí dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero hay un pero. Recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos tiene un resultado. Y hoy día la mayoría de los seres humanos, por no decir la totalidad, puede saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso cuando nosotros a veces ignoramos algunas cosas, entonces el Señor está dispuesto, está ahí listo para poder enseñarnos, y eso lo hace a través de la lectura de la Biblia. Y miren lo que dice el versículo 10: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Cuando a veces los papitos le dicen algo a los jovencitos: ¿con quién te juntas? ¿Qué vas a hacer ahí? Cuidado con ese niño, cuidado con esa señorita, tal vez no te conviene, pueden hacer cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué pasa a veces con los jovencitos? Se enojan. Y es por eso que la Biblia tiene una cantidad de, de consejos que nos da a nosotros para poder tener claridad con lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que es correcto e incorrecto? Y mire lo que dice aquí un texto bíblico que está en el libro de Filipenses. Voy a leer lo que dice Filipenses, un texto más. Y Filipenses en el capítulo 4 y el versículo 8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quién es el que al ser humano, no importa la edad que tenga, desde el momento que comienza a pensar, a racionalizar una cantidad de cosas, quién es el capaz de poder hacernos pensar de la forma correcta? Es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces el Espíritu Santo nos va a ir dando frenos, nos va a ir orientando y nos va a ir, diríamos, entregando la herramienta para poder mantenerse la persona sin entrar en elementos como la sexualidad, que no es malo. La sexualidad es algo bueno que el Señor le dio, pero le dio al ser humano dentro del concepto de ¿qué cosa? Cuando están casados dentro del matrimonio. Esos son principios cristianos bíblicos universales, pero aquí está lo interesante: cada uno decide. Hoy día nosotros vemos que los principios cristianos y bíblicos, cuando digo bíblico o cristiano, los da la Biblia, pero algunos desechan la Biblia. Es un libro antiguo. Entonces hoy día la sociedad está normalizando ciertas cosas y está aceptando ciertas cosas que es lo correcto y lo normal. Pero si nosotros somos cristianos y tenemos el Espíritu del Señor, Él nos va a indicar en nuestro corazón y en nuestra mente que eso no es lo adecuado y lo correcto, porque si queremos recibir la bendición de Dios y poder tener los privilegios que el Señor nos ha prometido en los primeros textos que se leyeron de Isaías, y que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a hacer personas importantes, entonces debemos también seguir sus conceptos. Termino diciendo lo siguiente: hoy día muchas personas quieren recibir solamente los privilegios, las bendiciones que el Señor nos entrega, pero no quieren aceptar lo que es, diríamos, nuestros deberes. Nuestros deberes primeramente es conocer al Señor, creer en el Señor y ver qué es lo que Él nos dice, para entonces nosotros tener una vida tranquila, una vida piadosa, una vida de servicio y una vida como ejemplo para los demás. Oye, qué buena. O sea, yo creo que nos llega a todos, ¿no? A los que somos solteros, los que hemos estado en esta vida quizás con el propósito de tener una familia o con las ganas de tener una familia,
Es verdad. Y yo creo que el último comentario también llega es como a un palo hacia la sociedad, que la gente, todos hoy día, como que todos queremos derechos. Todos apelan a los derechos, quieren los derechos, pero nadie se preocupa mucho por los deberes. Así que, primer consejo que dio, tomen apunte los que no se acuerdan, casarse. Para que el joven tenga una vida sexualmente pura, primero casarse, y segundo, seguir los consejos de Dios. O ver si uno tiene el celibato, ¿cierto? Certificar eso con el Espíritu Santo. Ahora viene Aplica. El libro de testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena de White dice así: Satanás está en todo esto. Si Pablo pudo permanecer solo y recomendó a otros lo propio para que pudieran permanecer totalmente en el Señor, ¿por qué no mantenerse como se mantuvo él, evitando así los cuidados, las pruebas y las amargas angustias tan frecuentes en la experiencia de quienes optan por la vida de casados? Aún más, si él eligió permanecer así y pudo recomendar lo mismo a otros hace 18 siglos, ¿no será ahora recomendable como lo fue entonces, como conducta para quienes aguardan la venida del Hijo del Hombre? A no ser que hubiera evidencias incuestionables de que mejorarían sus condiciones y se asegurarán el cielo. Cuando hay tanto en juego, ¿por qué no situarse siempre del lado seguro? Amén. Bien, ya estamos finalizando. Miren cómo fue cortita esta lección tan importante, y qué rico que la hayan tomado en el folleto, que pensamos que iba a ser tan intenso. Hoy día hablamos de la soltería. Agradezco mucho porque vino el pastor, pero bueno, para mí el pastor es un buen maestro y creo que hoy día no ha sido la excepción, y notoriamente sus consejos van a ser útiles para todos los que nos escuchen en Sudamérica. Así que saludo a las personas de Colombia, de Venezuela, el Señor les bendiga, les dé fortaleza, de Cuba si nos pueden escuchar o si nos llegan a escuchar, personas de ¿dónde más nos escuchan? De República Dominicana nos mandaron saludos, de Argentina, obviamente, grande Argentina, felicidades por su copa ahí. Que el Señor bendiga el Ministerio de Jóvenes de Argentina tan lindo. También a nuestros amigos de Perú y de México que nos escuchan, y de Guatemala también. Un saludo cariñoso, afectuoso para todos ellos. Recordarles que ocupen nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, Jóvenes Adventistas Oficial, que es de la división sudamericana. También pueden escuchar en YouTube de ambas redes nuestro podcast. También recordarles que hay más material. Bueno, Spotify, perdón. Oye, pero no me gusta mucho Spotify porque siento que no se escucha bien. Pero bueno, sí, la gente igual no escucha bien, así que saludo a la gente que no escucha de Spotify. Y recordarles que tenemos más material como Inverse, que lo suben cada semana. Ahora está el nuevo material para grupos pequeños por el Pedrito. También tienen los quiz cada viernes semanalmente. También como el material que se hace de resumen de la llave maestra para el punto clave, perdón, para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se titula Sexo Increíble. Interesante el tema, ¿eh? Sí, bien, ya empezamos. Bueno, ha entrado de a poquito, ha sido paulatino, pero hemos avanzado. Bueno, hay que pensar que igual uno estudia un trimestre esto, así que siento que de momento vamos muy bien. Gracias, pastor. Dígame. Mati, dígame. mira, lo último, mira, para que no quede una idea como que nosotros aquí o el programa está condenando a la gente que hace lo contrario. Aquí hay algo interesante. Si nosotros estamos teniendo, los jóvenes especialmente, están teniendo sexo, y es lo que se ha normalizado a través de la sociedad actualmente, y ahora este programa hace clic en su mente, y ellos se preocupan por estudiar un poquito y conocer al Señor, el Señor no solamente les va a ayudar en esta parte sexual, sino que les va a ayudar en la parte familiar, con sus padres, con sus hermanos, en su trabajo, en su salud. En todo aspecto el Señor les puede ayudar, les puede bendecir, y que si están yendo en esta línea sin saber, ellos pueden pedir que el Señor les perdone, para que su espíritu les ayude, para que les ponga un freno en esa situación y ellos no vuelvan a esta forma de vida que se ha normalizado, que es tener sexo con, no importa, tengo una fiesta, tengo un programa y si me gustó alguien, termino teniendo sexo sin compromiso, porque es un elemento especial que el Señor ha dejado, pero para dentro del margen del matrimonio. Así que si alguien está escuchando y si alguien dice, chupaya, he hecho o estoy viviendo esta situación,
es importante. El Señor te puede limpiar, te puede ayudar, te puede perdonar y te puede ayudar para que tu vida cambie. Amén, amén. Gran alcance, es verdad, no se nos pasó, pero tiene toda la razón. O sea, es una herramienta potente la distorsión sexual para Satanás en esta era, pero más poderosa la liberación de Jesucristo. Así que es. muchos la hemos vivido y el Señor nos ha regenerado y nos ha liberado y ha sido. Le recomendamos Jesucristo. Le recomendamos la liberación y la pureza de Jesús, que es mucho mejor que cualquier otra cosa. Bien, agradecerle, Pastor, nuevamente, que el Señor le bendiga a su ministerio. Siempre es rico estar en contacto con usted. Gracias por recibir la invitación, por estar con nosotros. A la Titi igual, también gracias por formar parte de Espacio Podcast, como siempre. Y a todos ustedes, que el Señor Un les agrado, bendiga. Mati. Un agrado, Mati, haber estado en tu programa. A la Titi, una jovencita que el hecho que tenga y se dé el tiempo para poder llevar adelante esta programación está ayudando a muchas personas que ella no se va a dar cuenta o no se da cuenta igual que tú, y que hay una autora cristiana llamada Elena de Juárez, dice que en el cielo muchas personas se acercarán para agradecer por estos pequeños, diríamos, programas que de alguna forma van acercando a las personas para que experimenten el conocer al Señor, y el Espíritu Santo hace el resto. Amén, amén. Oramos siempre para que el Espacio Podcast pueda ser una bendición para los maestros de escuela sabática que nos escuchan y para las personas que ni siquiera forman parte de escuela sabática, que les gusta o pueden escucharlo. Bueno, le agradecemos su presencia, habernos escuchado. Recuerden compartirlo, darle me gusta y seguirnos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao. Nos Chao. vemos.